Amigos de la entrevista de CIDE, muy buenas noches. Es un gusto recibirlos en Telesur, ahora con toda América mirando a Venezuela, así como no hace muchos días estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Ahora miramos a Caracas y a toda Venezuela con una enorme curiosidad, con el deseo, tanto como el de los venezolanos, de saber lo antes posible. Y habrá que esperar hasta las últimas horas del próximo domingo cómo se dilucida un nuevo proceso electoral de esa Venezuela que ha dado un ejemplo al mundo en cada uno de estos procesos electorales de los últimos tiempos. Y para esta noche, en la entrevista de CIDE, recibimos a Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral desde el año 2006, para que le cuente no solamente a Venezuela, sino particularmente a toda América, detalles que hacen a este acto eleccionario del próximo domingo. Es un honor saludarla, Tibisay Lucena. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Para mí es un gran honor y un gran gusto estar conversando contigo esta noche. Muchas gracias por tu invitación a este programa. Uno de los hechos que impresiona vivamente a quienes hemos ido sabiendo cómo son las cosas en Venezuela respecto al Consejo Nacional Electoral es que sea un poder en sí mismo, como el Poder Judicial o como el Poder Legislativo, algo que no ocurre en el resto de América. ¿Cómo esto se hizo posible? Mira, ese es un aporte adentro de lo que es la teoría democrática que hizo la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Allí se propone dos poderes más, no solamente la división tradicional de la división de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que se proponen dos poderes adicionales, como es el poder ciudadano y el poder electoral. Esto se hace con inspiración en la Constitución de 1819 de Bolivia, donde Simón Bolívar, el padre de la patria, hace esa propuesta. Es retomada en ese año constituyente por el chavismo. El presidente Chávez hizo su propuesta, la recoge la Asamblea Nacional Constituyente y se discute y efectivamente se aprueba. Así es como en Venezuela, ampliando lo que es y haciendo, digo, un aporte a lo que es la teoría de la democracia, amplía la división de poderes y ahora tenemos 5 poderes. Qué impresionantes aquellos hombres, Bolívar, por ejemplo, particularmente en el norte de nuestro sur, aquí en América, porque uno los imagina tan heroicos, con su espada en la mano, con sus recorridas por todos los países llevando la libertad. Pero no siempre reflexionamos sobre lo que influyeron en la concreción de los más altos ideales que hacen a la democracia, por ejemplo. Que en 1999 se tomase aquello de 1819 es una manera también de decirle a toda nuestra América lo que significaron aquellos hombres, en este caso Bolívar. Sí, es impresionante, Víctor Hugo, esa reflexión que haces, porque justamente eran hombres de guerra, hombres militares con pensamientos estratégicos para la batalla, pero sin embargo desarrollaron un pensamiento político de largo alcance, mucho más allá de la propio momento histórico que estaban viviendo, porque tenían, si uno analiza el movimiento político, el pensamiento político de Bolívar en sus cartas, en sus proclamas, te das cuenta que hay una construcción, una teoría profunda sobre lo que es hoy día las democracias, los países, la geopolítica, que va mucho más allá del hecho militar. Fueron hombres extraordinarios con un pensamiento preclaro y profundo. El hecho de ser un poder en sí mismo, el Poder Nacional Electoral, ¿qué facilita, qué agrega a lo que normalmente sabemos de instituciones que son parte de otro poder como sucede en la mayoría de los países? Sí, bueno, en primer lugar es que tiene ya constitucionalmente, como los otros poderes, tiene esa misma majestad, tiene la independencia de los poderes, tiene una gran capacidad de actuación,
tenemos una interacción y cooperación, como lo establece también la Constitución, con los otros poderes públicos. Sin embargo, es el Consejo Nacional Electoral, es el poder electoral que toma sus propias decisiones, en respeto, por supuesto, en la Constitución y las leyes. Así que eso es muy importante, y todo lo que tiene que ver en sus atribuciones se le amplió, no es solamente en procesos electorales y de referendo, también tenemos a cargo, a partir de la Constitución, lo que es el registro, el estado civil de las personas. Tenemos también a cargo todo lo que tiene que ver con materia electoral, bien sea de sindicatos, de gremios profesionales y de todas aquellas organizaciones que así lo soliciten en el Consejo Nacional Electoral. Hay una vinculación permanente, constante, desde que el sujeto nace hasta que el sujeto muere, a través del registro del Estado Civil Electoral, a través del registro electoral, así como lo que tiene que ver con las diferentes formas de participación en una democracia que la Constitución la ha definido como participativa y protagónica. Hacemos vida muy intensa con las diferentes formas de organización que han venido surgiendo en los últimos años en Venezuela. Seguramente, Tibisay Lucena, ¿es eso lo que le permite a Venezuela dar un paso más con respecto a otros países y generar mucha admiración? Yo, por ejemplo, siempre tengo en cuenta lo que Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, ha dicho con relación a cómo son los actos eleccionarios en Venezuela. Tienen su propia personalidad, una conformación que seguramente es digna de ser mirada por otros países. Sí, bueno, nosotros tenemos lo que algunas veces yo misma he comentado, una democracia efervescente, una democracia que ha venido muy viva, muy movida en los últimos años, que ha venido apropiando de esas herramientas que están en la Constitución, que fueron dichas allí en la Constitución y que se han ido creando y construyendo, y lo más importante, han venido siendo utilizadas por la población venezolana a lo largo de los años. Así que desde un principio nos planteamos que, una vez centrada la Constitución en esa definición de democracia participativa y protagónica, debíamos desde el Consejo Nacional Electoral asegurar que efectivamente esa participación, ese poder de decisión se diera con seguridad en las venezolanas y los venezolanos, y comenzamos al principio ya desde el año 2000, 2002, 2003 a buscar un sistema electoral que efectivamente garantizara esa voluntad soberana de las venezolanas y los venezolanos expresada a través del sufragio. Así hemos pasado todos estos años perfeccionando y asegurando y dejando atrás esa historia de fraude electoral que había en Venezuela. Ahora, qué injusticia, Tibisay, que haciendo todo ese esfuerzo tan apreciado, de todas maneras haya lugares, a veces desde adentro de Venezuela, da la impresión, pero también desde el exterior, que duden de la fuerza realmente democrática que tienen todos estos procesos en Venezuela. Sí, bueno, mira, yo te puedo decir que yo tengo desde el año 2000 en el Consejo Nacional Electoral, tengo muchos años, y por supuesto he participado activamente y sobre todo después como presidenta a la cabeza dirigiendo los procesos electorales. Creo que no ha habido un proceso electoral que haya sido tan atacado desde el punto de vista internacional como hemos tenido esto. Ha habido como una intensidad muy grande, y además hecho desde puntos que han sido con lo tengo que decir de esta manera, de gran ignorancia acerca del sistema electoral venezolano. Nuestro sistema electoral, Víctor Hugo, es absolutamente auditable, desde el principio hasta el final e incluso hasta después del proceso electoral, en todas y cada una de sus partes, en todas y cada una de sus fases, en todas y cada una de sus componentes. Aquí se audita absolutamente todo, hasta la tinta indeleble. No pasa nada, no hay nada que no sea transparente, auditable por todas las partes, e incluso fuimos más allá esta vez. Cada una de esas auditorías las transmitimos en vivo a través del canal CNE TV, que lo hicimos para cada uno de los procesos de auditoría que hemos hecho, y lo seguiremos haciendo porque hasta hemos aumentado el número de auditorías. Eso significa un proceso que es muy confiable, y así ha sido reconocido incluso internamente, Víctor Hugo,
Eso es algo que es constatable. Cada una de las auditorías tiene un acta que viene firmada por las mismas organizaciones, los auditores y técnicos de las organizaciones políticas que participan en el proceso. Así que creo que sí hay un reconocimiento, solo que hay ataques políticos, que ya es otra cosa, pero hemos logrado también avanzar en ese reconocimiento de la transparencia del sistema electoral venezolano y la seguridad sobre todo. ¿Y cómo les fue con el simulacro de hace algunas semanas? ¿Cómo salió todo? Ay, muy bien. El simulacro, nosotros tenemos dos pruebas fundamentales que hacemos antes de la elección. Una es la prueba de ingeniería, en donde probamos medios de transmisión, una cosa más tecnológica. Y el día del simulacro hacemos ver cómo funciona la mesa electoral, si tenemos los operadores, miembros de mesa, y eso funcionó, y eso nos ayuda. Si hay algún problema, algún problemita que tenemos, afinamos. Eso nos sirve como se dice, para entonar y para afinar y para ver los detalles que nos quedaba para la elección. Eso se van corrigiendo y en este momento te puedo decir, a pocas horas del proceso electoral estamos, como siempre digo, en estos momentos ya que tenemos todo listo. Tenemos las máquinas de votación en los centros de votación, tenemos las mesas, tenemos el material revisado, los miembros de mesa, los testigos acreditados, yendo al proceso que se hizo hoy, que es de instalación de la mesa. Así que podemos decirles a todas las venezolanas y los venezolanos y a todos los amigos y amigas de Latinoamérica que nos ven a través de este canal, que en Venezuela la mesa de la democracia, de la fiesta de la democracia, está servida. En términos prácticos, contémosle justamente a nuestra América Latina, Tibisay Lucena, ¿qué es lo que se elige este domingo? Este domingo vamos a escoger las venezolanas y los venezolanos 167 representantes a la Asamblea Nacional. Son 164 representantes más 3 representantes en circunscripciones indígenas. Eso nos da un total de 167. 51 de ellos se escogen por listas, que son 24 listas, una por cada estado, por cada región del país, y 113 se escogen en 87 circunscripciones que tenemos en forma nominal. Eso nos da un total de las 164 más los 3 indígenas que se hacen en circunscripciones especiales que llamamos circunscripciones indígenas. Son 90 organizaciones políticas. ¿Se elige? Tenemos 90 organizaciones políticas nacionales y regionales que postularon candidatas y candidatos para este proceso electoral. Tibisay, ¿por cuánto tiempo se elige a quienes van a integrar la Asamblea Nacional? Por 5 años. El periodo de la Asamblea Nacional es 5 años. Es decir, que siempre hay un cruce entre las elecciones para presidente y las elecciones de medio término, como le decimos en algunos lugares en América. Sí, ahí tenemos eso, por eso andamos siempre con procesos electorales aquí en Venezuela. Nosotros tenemos el periodo presidencial que dura 6 años, el periodo de la Asamblea Nacional que dura 5 años, el periodo de las regionales que son gobernadores o gobernadoras con sus consejos legislativos correspondientes que duran 4 años y las alcaldías y consejos municipales que también duran 4 años en su mandato, pero sin embargo son electas en años diferentes las regionales y los locales. Es decir, que constantemente estamos en este ejercicio de soberanía y de escogencia a través del voto de los representantes y de los líderes del país y lideresas. Está en juego, en consecuencia, Tibisay, nada menos que cuál es el apoyo que el Poder Ejecutivo va a tener en la Asamblea Nacional. ¿Qué mayoría se necesita? ¿Cuál es el mínimo para imponer una mayoría? Bueno, la mayoría se logra con el 51% de la votación. Una mayoría simple, pues. Hay diferentes, la Constitución establece 2 tipos básicos de mayoría, como está en todas las constituciones y en todos los cuerpos colegiados. Una mayoría calificada y la mayoría simple. Son 2 mayorías que existen como normalmente en cualquier parlamento. ¿Y cuál es la mayoría calificada, la mayoría que tiene un peso decisivo? ¿A qué aspiran tanto el gobierno como la oposición? ¿A qué número?
Bueno, yo creo que cada uno de los participantes en el proceso está aspirando a tener no solamente una mayoría simple, sino una mayoría calificada. Eso es normal. Cada quien quiere llevarse la mayor cantidad de representantes y poder, de diputados y diputadas, y poder tomar las decisiones que así consideren. ¿El resultado general global del país afecta directamente la cantidad de integrantes de la Asamblea Nacional que se tiene, o esto se dirime de otra manera en función de las mayorías que se obtienen en cada uno de los estados? Y en ese sentido, Tibisay, ¿cuáles son los estados más importantes, los que más aportan a la Asamblea Nacional? Mira, la Constitución establece un número definido de representantes para el país. Eso establece incluso un índice poblacional. Son términos muy técnicos y de cálculos matemáticos que se hacen con base al 1.1% que establece la Constitución, y algunos otros parámetros que ella establece y la ley también establece. Con base a eso se establece el número de representantes que cada estado, de acuerdo a su población, debe llevar o lleva o le corresponde elegir para la Asamblea Nacional. El estado más grande, los estados más grandes son el estado Zulia, es el estado que tiene mayor población, mayor cantidad de habitantes. Después tenemos también otros estados en ese mismo orden, como es el estado Miranda, el estado Carabobo, el estado Lara, el distrito capital, son estados, el estado Anzoátegui. Digamos, yo diría que hay como unos 5 o 6 estados que tienen reúnen la mayor cantidad de habitantes y en consecuencia la mayor cantidad de electoras y electores. ¿Cuál es el clima, Tibisay? ¿Es participativo? ¿Hay alegría de tener otra vez otra posibilidad de dirimir democráticamente las naturales divergencias que tienen las sociedades en cada país? Mira, yo creo que aquí en Venezuela se ha instaurado, y como te dije, las venezolanas y los venezolanos se han apropiado, nos hemos apropiado de esas herramientas que establece la Constitución y han ido desarrollando eso que la Constitución denominó de la democracia participativa y protagónica. Así que de un tiempo a esta parte, desde la Constitución de 1999, la participación en Venezuela es bastante masiva. Antiguamente los niveles de abstención habían sido muy altos, ahora tenemos las personas han decidido, las venezolanas y los venezolanos, que sus diferencias las dirimen y quieren decidir los destinos del país a través del voto. Nos hemos acostumbrado también a las campañas, a lo que es todo estos procesos electorales, y el día de la votación la gente sale con una gran alegría, con un gran civismo, con una gran tranquilidad a hacer esa demostración democrática de civismo, como es ir a ejercer en paz este sagrado deber, como es el derecho al sufragio, es la escogencia, como dije, de los destinos del país. Qué contraste extraordinario esto que nos dice Tibisay, y que emociona, por cierto, con lo que en febrero del 2014, 3 meses después de elecciones de este tipo, ocurrió especialmente en Caracas, pero también en otros lugares de Venezuela. ¿Qué contradicción significa que, pudiendo resolver los asuntos de cada país de esta forma maravillosa de este domingo, se caiga en la tentación de tomar el poder a como dé lugar por la fuerza y se comprometa la vida de tantas personas como ocurrió hace tan poco tiempo, en febrero del 2014 en Venezuela? Sí, mira, nosotros como siempre hemos dicho, todo el mundo, todas las venezolanas y los venezolanos debemos repudiar, así como el mundo entero, todos los hechos de violencia, venga esta de donde venga. Y como tú dices, en Venezuela, y te lo aseguro, aquí las venezolanas y los venezolanos tomaron hace tiempo la decisión de dirimir nuestras diferencias a través del voto. La gente acude masivamente a votar, la gente quiere ir a votar. Para cada proceso electoral, además, como te repito, parece como una repetición inútil, pero te lo digo porque lo vas a observar el próximo domingo, lo vas a mirar en los medios de comunicación, como el pueblo de Venezuela, a pesar de esas voces inquietantes, agoreras, malintencionadas, que han intentado, sin mucho éxito,
hacer creerle al mundo entero que aquí hay un país lleno de violencia, hay un país que había que suspender las elecciones. Una vez más, por el contrario, el pueblo de Venezuela, que es un pueblo muy noble, le va a demostrar y le va a dar una lección de democracia y de civismo al mundo entero, porque volveremos a votar como siempre en una gran tranquilidad y decidiremos lo que se quiere el pueblo decidir. Y así mismo también te digo que los resultados electorales están garantizados, que son el fiel reflejo de esa voluntad soberana expresada a través del sufragio, dejando, como dije yo hoy a manera de chiste, pero es en realidad una verdad muy grande, dejando muy mal a todos aquellos que se adelantaron diciendo que este es un país lleno de violencia y un país donde hay que suspender elecciones, este es un país donde los venezolanos y las venezolanas nos estamos matando. No, la realidad es muy poderosa. Cada persona que ha llegado al país se queda sorprendida, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí todo el mundo está muy tranquilo, aquí ha habido conciertos, cosa que es impensable en otros países, ha habido conciertos en las vías públicas, en las plazas, unas grandes concentraciones de todo tipo, la gente está en la calle tranquila, discurriendo su vida de manera normal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en democracia, una democracia efervescente, participativa, protagónica, muy movida, eso es verdad, muy movida. Pero bueno, así somos, así nos hemos acostumbrado y así está el país hoy día. En ese contexto, Tibisay, seguramente han llegado las noticias de la gira muy rápida que ha realizado el presidente electo de la Argentina, Mauricio Macri, por Brasil y por Chile. ¿Qué les ha llegado a ustedes? Porque una vez más se ha producido un respaldo, yo creo que emocionante para Venezuela, de Dilma Rousseff, porque ella tiene en estos momentos sus problemas, su confrontación con una derecha que tampoco está demasiado dispuesta a respetar el último proceso electoral y que quiere tomar el poder a como dé lugar. En ese marco, Dilma Rousseff ha tenido el gesto muy enfático, muy evidente, de no ponerse para nada en línea con lo que el presidente electo de la Argentina ha procurado, que es un voto contra Venezuela, la aplicación de una cláusula democrática. Cuando estamos hablando de lo más alto de la democracia, de la posibilidad de que el pueblo esté definiendo su futuro, aparece esta discusión que se plantea en este caso desde la Argentina. ¿Han recibido las noticias de hoy? ¿Y cuál es la reacción de cada uno de ustedes allí? Mira, te confieso, Víctor Hugo, que en el día de hoy yo lo más que he visto y todo prácticamente lo que he visto es todas y cada una de las mesas y las máquinas electorales que están en su puesto, porque así nos corresponde para estar asegurando todo esto, y he estado todo el día pendiente del proceso electoral. No he visto las noticias en relación a esto de la gira del presidente electo en el día de hoy. Sin embargo, sí vi las noticias, por supuesto, del día de ayer, donde vi que el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, y no solamente de ella, sino también de otras voces que han surgido de otros países respaldando la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Venezuela como corresponde, con respeto, que es lo único y es lo máximo también que nosotros hemos exigido para todas aquellas personas, en contraposición con aquellos otros que estuvieron también opinando y dando esas voces interesadas que el proceso electoral, por causas ajenas y de violencia, qué sé yo, pudiera suspenderse en Venezuela. El proceso electoral venezolano, como te dije, ha sido muy atacado, el proceso electoral más atacado del que yo recuerde, y sin embargo la realidad fehaciente es que este proceso electoral se está llevando a cabo hasta su feliz término, y lo vamos a hacer con gran tranquilidad y con muchísima seguridad y con gran alegría. Una de las cosas creo que está sucediendo es que el pueblo todo de Venezuela en todos estos días, con su tranquilidad, con su alegría, está dejando muy mal parados en sí mismo a todas aquellas personas que nos atacaron en las instituciones, en nuestra democracia, en nuestra realidad de hoy.
Seguiremos con el corazón encendido, Tibisay, el acto de este domingo. Le deseamos lo mejor, independientemente del resultado, a Venezuela, que puedan disfrutar de este hecho democrático, de esa voz que parece atravesar los tiempos y que recorre toda nuestra América, en este caso de Simón Bolívar, que ya estaba pensando en la institución que usted ahora conduce, en el poder que usted ahora conduce en Venezuela en 1819. Que ese grito envuelva tibiamente a toda Venezuela este domingo y estaremos expectantes en toda América siguiendo un nuevo proceso electoral de Venezuela, que es la manera con la que Venezuela ha conseguido salirle al cruce a tantos ataques internacionales como los recibidos en estos tiempos de gobiernos progresistas. Un fuerte abrazo, Tibisay, Lucena, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor poderla entrevistar.